Que el Señor les bendiga en esta tarde. Bienvenidos a todos a este tiempo maravilloso acá en esta nuestra primera lección. La semana pasada vimos lo que fue la introducción a lo que vamos a ver, este panorama del Antiguo Testamento. Vamos a dar inicio en esta tarde a esta, la primera clase, y vamos a orar en primer lugar, pues para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa tarde, Señor, en la que nos permites estar acá delante de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, tomes el control, tomes el dominio absoluto de este tiempo y de todo cuanto vamos a hacer para la honra y la gloria de tu bendito, santo y eterno nombre. Señor amado, apresura a nuestros hermanos, Señor, que ya están en camino a iniciar esta clase junto a nosotros. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor amado, que nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas. Queremos pedirte que ilumines nuestro entendimiento y que todo este tiempo sea de gran provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo, pues solo en tus manos estamos seguros. Y te damos las gracias, eterno Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Vamos a iniciar esta que sería hoy la lección número 1. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿cierto? Ya que vamos a hablar sobre lo que es Antiguo Testamento, algo que no podemos dejar pasar y algo que tenemos que tener muy en claro es precisamente cómo y cuándo se escribió la Biblia. Vamos a leer este primer párrafo. Lo primero que se preguntará es ¿qué significa Biblia y de dónde proviene el vocablo? Pues bien, Biblia viene del griego biblos, que significa libro. Esta expresión en la forma diminutiva, biblión, se utilizaba en la época helenística, o sea, después de las gestas libertadoras y gobierno de Alejandro Magno. Biblia es un plural de biblión y señala una colección de libros generalmente sagrados. Al trasladar este término al latín eclesiástico en los primeros siglos del cristianismo, designaba el libro por excelencia que conocemos hoy en día. Entonces, la palabra Biblia tiene un origen y es que proviene de este vocablo llamado biblos, que significa libro. Algunos traductores también omiten la palabra libro y le ponen que significa la palabra de Dios. Cualquiera de los dos términos no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se utilizó estos términos precisamente para señalar a libros que no era una colección de libros de un autor diferente. Por eso es que Biblia es un plural de biblión. ¿Por qué? Porque señala una colección de libros, pero estos libros no tienen un autor que se llama tal, el otro autor que se llama cual y así. No. El autor de la Biblia es precisamente Dios, quien por medio de su Santo Espíritu inspiró a hombres para que puedan transcribir el mensaje que él les daba hacia la humanidad. Por eso es que biblión señala una colección de libros, pero no tampoco cualquier clase de libro. No se está hablando de cualquier clase de escritores, tampoco se está hablando de cualquier clase de libros, pues hay una infinidad de categorías de libros, pero acá se señala la conexión de libros generalmente sagrados. Es precisamente los libros que son considerados libros sagrados. En realidad, la Biblia es el libro más grande que existe. Hablábamos la semana pasada que puede ser tan grueso si se lo tomara con un papel normal, como muchas veces se utiliza para otra clase de libros. Y es porque precisamente es allí
en donde se encuentra toda la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Hay muchísimos escritores, muchos hombres que se han dedicado a escribir inclusive durante toda su vida, pero a pesar de que estos se han dedicado a escribir durante toda su vida, no alcanzan a comparar un libro tan hermoso como lo es la Biblia. ¿De dónde proviene el concepto de testamento que se usa tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento? Esta es la esencia de la traducción de la palabra griega diateque, que desde la época helenística expresaba la manifestación de la última voluntad del testador. Y la emplearon precisamente los traductores de la versión de los 70 o Septuaginta, cuando vertieron la palabra berit, o sea, alianza. Entonces, este concepto, de testamento que utilizamos generalmente, bueno, los judíos, por ejemplo, ellos no utilizan esta frase de vamos a leer el Antiguo Testamento, porque no. Para ellos hay una sola y es precisamente lo que ellos tienen, los manuscritos antiguos. Pues ellos no hacen tanta relevancia como nosotros al Nuevo Testamento, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto porque ellos consideran a Jesucristo como un profeta, como un gran hombre enviado por Dios, pero descalifican su deidad. Entonces, por ello, sus escritos están inspirados solamente, lo único que ellos aceptan es el antiguo pacto, que nosotros también lo podemos conocer así. Y esa palabra de testamento viene de la palabra griega diateque. En la época helenística, esta palabra se utilizaba para la última voluntad de alguien. O sea, una persona moría y dejaba un testamento, dejaba allí él escrito su voluntad, ahora que él ya no iba a estar. Hasta el día de hoy, esta costumbre continúa así. La gente hace su testamento y pues allí deja, a mi hijo le dejo las medias, a mi otro hijo le dejo los calzoncillos, y cosas así, ¿no? Al engreído, pues bueno, le dejo la bicicleta. Algunos le dejan más, otros le pueden dejar menos, ¿no? Pero se utilizaba precisamente para expresar la manifestación de la última voluntad de alguien. Por eso se utilizó estas palabras de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que manifiesta toda la obra que Dios hizo con las personas que estuvieron antes de Cristo. Y allí se expresa todo lo que el Señor quiso hacer y lo que el Señor quiso enseñarles a cada uno de ellos. Y el Nuevo Testamento es por lo consiguiente ahora lo que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros como enseñanzas diarias para que nosotros pudiésemos heredar el reino de Dios. Y la emplearon principalmente esta palabra, testamento, los traductores de la versión de los 70 o Septuaginta. Hay algunos que le llaman 72, hay otros que le llaman 71. El asunto en sí resulta que en la época del rey Ptolomeo II, este hombre llegó a adquirir prácticamente toda la literatura importante de todas las culturas, hasta ese momento existente. Sin embargo, un día en lo que hoy podríamos llamar la biblioteca, una biblioteca tan grande como la que él tenía, le hacía falta un libro. Precisamente, una persona que trabajaba con él le estaba hablando acerca de los escritos sagrados que tenían los judíos. Entonces él quiso también tener esos escritos allí en medio de su biblioteca. Siendo así que cuando Ptolomeo pudo obtener aquel acceso a aquellas cosas, se dio cuenta que lo que no podría, por mucho que quisiera, es poder entenderlo, porque los manuscritos antiguos están escritos en hebreo y otros en arameo. Y en ese tiempo lo que se manejaba era el griego. Entonces, buscó a 70 escribas, que en este caso, pues conocían y hablaban muy perfectamente
el griego, y pues que tenían sus raíces precisamente hebreas, y les dio la misión de que transcribiera toda la escritura hasta ese tiempo conocida, que la transcribieran a el griego. Entonces ocurrió algo sobrenatural en medio de esto, y es que a cada uno les dieron una habitación en donde nadie los interrumpiese, en donde nadie les molestase, y allí ellos tenían la misión de hacer la traducción del hebreo hacia el griego. Lo curioso, lo sobrenatural, es que cuando ellos hacen la entrega de cada una de sus revisiones e interpretaciones, ninguno, absolutamente ninguno de estos 70 tuvo un solo error. Ninguno de ellos tuvo un solo error de traducción. Las copias eran exactamente iguales. ¿Sabe? Aquí hay que destacar algo muy importante. Y es que los escribas antiguos en realidad tomaban las cosas de Dios muy en serio. Ellos tomaban las cosas del Señor muy en serio. Imagínense que cada vez que alguno de ellos iba a hacer una transcripción o una interpretación de aquello, imagínense, lo primero que hacían para hacer esto, porque lo consideraban algo tan sagrado, era bañarse. Ellos no hacían esto si primeramente su cuerpo no estaba limpio. Lo segundo que estos hombres hacían era que cada vez que iban a escribir la palabra Yahweh, palabra Dios, estos hombres limpiaban la pluma de todo lo anterior que ellos habían hecho. Es así que ellos tenían un respeto tan grande. Por otra parte, estos hombres, aunque conocían mucho de la escritura, no simplemente memorizaban y transcribían conforme ellos se lo sabían de memoria. No, ellos tenían que leerlo en voz alta para que la persona que esté al lado suyo pueda certificar lo que ellos estaban transcribiendo. Oiga, en realidad, qué responsabilidad tan grande la de estos hombres. Qué responsabilidad tan grande la de estas personas para hacer cosas como esta. Hoy en día nosotros a veces, como ya medio no sabemos un pasaje bíblico, simplemente lo decimos y a veces nos comemos una palabra, nos comemos dos palabras, lo acomodamos y cambiamos otra palabra por un sinónimo, porque creemos que tenemos la autoridad para poder hacerlo. Pero cuando uno empieza a ver lo que hacían los antiguos, en realidad uno se queda apasionado al ver el respeto que ellos tenían hacia las cosas de Dios. Qué respeto tan grande. Hoy en día, muchas personas ni siquiera oran para leer la escritura. Ni siquiera oran para leer la Biblia. La escritura simplemente es una pasadita, algo tan rápido porque creemos que no necesitamos investigar tanto, creemos que no necesitamos conocer tanto. Pero ¿por qué estos hombres no se equivocaron en nada? 70 hombres, imagínense, el margen de error que tenía que haber acá debía de ser sumamente grande, pero todos ellos tenían una misma costumbre, tenían una misma forma de leer la escritura y de interpretar la escritura. Y era con este gran respeto, porque era algo sagrado. ¿Sabe? Ya en los tiempos que pasaron más adelante, una traducción de la escritura llegó a ser lo más caro que podía existir. Son las personas de inminencia, personas que tenían un alto nivel social, eran los que podían quizá comprar una traducción de la escritura. Tanto así que las personas que tenían interés por conocer la palabra, y si lógicamente tenían dinero, eran personas adineradas, pagaban grandes cantidades para leer una sola hoja. Para leer una sola hoja. Imagínense lo que hicieron los 70.
Dejemos de lado ahora lo que hicieron los 70. Imagínense lo que hacían las personas antiguamente, porque llegó un momento en el que inclusive el papado tomó tanta autoridad y tanto señorío sobre las escrituras que no permitía que nadie las leyese, mucho menos que las interpretase. Eso podía ser la muerte para alguna persona. El tan solamente querer obtener una Biblia, querer obtener los escritos sagrados, significaba la muerte. ¿Y cuánta gente hacía tanto por leer una porción de la palabra del Señor? Y hoy en día, lastimosamente, qué pena es tener que reconocer que gran cantidad de creyentes piensan que porque ya tienen algunos años en el evangelio, que porque ya conocen algo, pueden defenderse un poco mejor con la escritura, ya no necesitan tener tanta reverencia y tanto amor hacia la palabra. Es esa la razón por la cual estamos tan seguros que estamos viviendo en el último tiempo, porque el amor se ha enfriado. Y el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínense, esto que estoy haciendo yo es algo que no hacían los 70. Ellos sabían dónde estaba escrito, sabían dónde se encontraba el pasaje, pero no se atrevían ni siquiera a decirlo de memoria, sino que tenían que abrir la escritura y leerlo puntual y exactamente tal y como estaba allí. Qué respeto, qué reverencia, qué pasión en realidad y qué amor hacia la palabra del Señor de todos estos hombres. Y preguntémonos nosotros en realidad, si tuviésemos nosotros que pagar por leer la Biblia, ¿pagaríamos en este tiempo? Si tuviésemos nosotros que sacrificar tantas cosas, aún poner en riesgo nuestras vidas por aprender de las escrituras, ¿lo haríamos? Hubo un pastor llamado el pastor Kim en Corea del Norte hace muchos años atrás. Es precisamente uno de los hombres conocidos también como los generales de Dios. Él entró entre estos hombres. Y dice que ellos no tenían iglesia porque no era permitida una iglesia. Pero ellos se reunían prácticamente en las alcantarillas. Allí se reunían ellos para leer la palabra del Señor y para poder conocer más sobre las escrituras. Era prohibido. Los cristianos eran quemados, eran torturados, eran asesinados de manera horrible. Resulta que un día alguien notó esto, las reuniones que hacían en las partes subterráneas de la ciudad para poder escuchar y meditar en la palabra del Señor. Y fue dicho al gobierno coreano. Estos hombres fueron sacados de allí. Estos hombres fueron sacados de allí, hombres, mujeres y niños. Fueron sacados de allí y les dijeron que la única manera para que ellos pudieran salvarse, de morir, era que nieguen delante de todo el pueblo, porque convocaban al pueblo a que viese lo que pasaban con los cristianos. Y era que ellos negasen a Dios y que ellos negasen conocer al Señor y que ellos negasen lo que el Señor pudiera haber hecho en sus vidas. Pero ni el pastor King ni ninguno de sus feligreses lo hizo. ¿Sabe? A muchos de ellos les pasó una aplanadora por encima, según lo cuentan algunos. Y estas personas murieron de esta forma, solamente porque cada noche se reunían para leer la escritura. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual tenemos libertad. Dijo Patricio Mena, tenemos tanta libertad que si queremos vamos a la iglesia, si queremos no vamos. Si queremos leemos la Biblia y si no queremos no vamos. Esa no es la libertad a la que Cristo nos llamó. Esa no es la libertad que nosotros tenemos y debemos de vivir. La libertad a la que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros
es a que conozcamos su palabra, es a que sean libres nuestras almas del yugo, del pecado, de las corrientes de este mundo. Es esa libertad la que nosotros debemos obtener. La libertad que va en contra del sistema, que va en contra de lo cotidiano, que va en contra de la rutina, que va en contra de la costumbre. Hay cosas que parecen tan sencillas en las escrituras y que no tienen mucha significancia, pero es necesario que tengamos muy en cuenta la importancia que todas estas tienen. Amén. Continuamos. ¿Cuándo inició la redacción de la Biblia? La redacción de la Biblia que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos se inició hace aproximadamente unos 3.500 años y en su preparación intervinieron alrededor de 40 hombres que fueron utilizados por Dios para esta tan importante comisión. La elaboración de los textos tomó casi 1.600 años, que comprenden desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis. En muchos casos, en lo que conocemos como un libro específico de la Biblia, tomaron parte varios escritores, quienes allegaron la información de diversas fuentes, como es el caso del Génesis. Los amplios pasajes escriturales fueron consignados en materiales como piel, papiro, vitela y palincesto. Cuando se deterioraban, los copistas hacían réplicas, velando celosamente por su exactitud en la traslación, e inmediatamente se guardaban en depósitos o almacenes especiales conocidos como genizá. La tradición continúa así hasta el siglo XV, cuando hace su aparición en la escena mundial la imprenta. Imagínense cuántos años de trabajo en realidad hay en este libro, que es el libro más hermoso y más maravilloso del planeta Tierra, que contiene todas las verdades y también contiene todas las respuestas a las preguntas que los hombres tenemos. ¿Cuántos años? A veces los padres llamamos a la atención a nuestros hijos porque decimos, ustedes no aprovechan lo que les damos, porque nosotros no tuvimos aquello, ¿cierto? Yo creo que no soy el único padre que le dice eso a sus hijos. Y yo me preocupo porque mis hijos puedan vivir mejor de lo que yo viví, puedan tener más de lo que yo tuve, pero también les enseño a valorar las cosas. Y nosotros a veces siempre hablamos de aquellas cosas. Y nos duele cuando vemos que no hacen las cosas correctamente, que no valoran, que yo les regalo algo, un juguete, y resulta que luego el juguete está en el suelo, el juguete está en pedazos. Le compro un reloj, le compro una camisa, le compro unos zapatos y están sucios, tirados por algún lugar, como si no tuviesen importancia, como si no tuviesen valor en realidad. Y llamamos la atención a nuestros hijos por estas cosas. ¿Usted sabe cuánto trabajo hay aquí en esta palabra, en esta colección de libros inspirados por Dios? ¿Cuánto trabajo existe aquí? Y la realidad es, ¿cuánto valor nosotros le damos al trabajo que hicieron todos estos hombres? ¿Cuánto? Porque esta gente no solamente escribió y redactó, no. Esta gente se tomó el tiempo y el trabajo para poder recopilar todo. Y luego de eso, dice la historia que esta gente, cuando hacía una réplica que era prácticamente invaluable, cuando hacía una réplica, tenía tanto cuidado porque sea exactamente las mismas palabras. Ellos no eran tan apurados como nosotros, que a veces le damos una pasadita, una ojeadita nomás y ahí, bueno, ahí vamos. No eran así. Eran gente que guardaba celosamente la exactitud de aquellas cosas. Y luego lo guardaban en grandes depósitos para que pudiesen ser conservados de una manera íntegra, para que lo que ellos habían trabajado
permanezca intacto, porque lo consideraban algo sagrado, algo santo, algo que en realidad era invaluable. ¿Sabe? Anteriormente, siglos atrás, inclusive antes de Cristo, imagínense cuánto trabajo tuvieron los escribas. Los fariseos eran un poco tediosos con Jesús, ¿cierto? Molestosos. Pero hay algo que resaltar de ellos. Y es que fue este grupo el que desde que salieron de la cautividad, generación tras generación, ellos cuidaron los escritos sagrados. Ellos cuidaron que no desaparezcan. En el periodo de silencio en el cual aparecieron los libros deuterocanónicos, estos hombres continuaron cuidando y guardando de que no sean alterados los escritos sagrados y no se pierdan. Se perdieron muchas cosas, utensilios del templo, se perdieron muchas cosas. Pero lo que ellos guardaron y cuidaron, más que cualquier otra cosa, eran los escritos sagrados. Anteriormente, estaban escritos en materiales como piel, se utilizaba la piel de animales, se utilizaban también los papiros. Los papiros eran producidos de una planta acuática que tenía propiedades hidratantes y propiedades también energizantes. En el antiguo Egipto, inclusive esta planta de papiro tenía un valor medicinal, pero pasó un tiempo después en el cual pudieron ver que su material era valioso, era fuerte y era importante. Y en ese empezaron ellos a escribir las sentencias judiciales, empezaron a escribir los escritos sagrados, empezaron a escribir en aquellas cosas las recetas médicas. Era allí donde ellos enviaban cartas a otras personas. Empezaron a darle un valor importante a lo que eran los papiros. Y es por eso que luego fueron transcritos a otro tipo de pieles. También se consideraba la vitela. La vitela es también una piel, pero es precisamente la piel de los carneros que muchas veces morían al nacer. Estos morían al nacer, entonces esa piel era exquisita para poder transcribir. O también de los animales que nacían y que aún ni siquiera habían sido dados de lactar por sus madres. Estos animales eran sacrificados y su piel era utilizada. ¿Por qué? Porque consideraban inclusive aquello algo sagrado y por eso utilizaban la vitela, que es la piel de animal también, como algo muy importante para allí transcribir textos sagrados. Y también encontramos los palincestos. Los palincestos, cuando hablamos de palincestos, podríamos hablar de papiros o podríamos hablar de pieles o vitelas, pero tenían algo que marcaba una gran diferencia, y era que los palincestos eran escritos, o sea, eran pieles o papiros que ya estaban escritos, pero eran raspados para borrar las letras que ya habían tenido, que quizá ya no consideraban importantes o que quizá ya habían transcrito hacia otro tipo de papiros o vitelas, y era allí en donde ellos con nueva tinta empezaban a transcribir de nuevo. Y siempre en los palincestos se veían partes de los escritos antiguos que habían habido. Se veía porque no se podía borrar en su totalidad. Entonces, observemos tanto trabajo que en realidad ha habido para que nosotros podamos tener las escrituras hasta el día de hoy. El canon de las escrituras. Un paso previo para que iniciemos este fascinante estudio de las escrituras, comenzando con el Antiguo Testamento, lo constituye que aclaremos de dónde proviene la selección de los libros que debían estar incluidos en la Biblia. Muchos de nosotros tenemos muchas preguntas al respecto
de estas cosas, ¿no? Y cómo es que fueron escogidos de esta manera. Dice, pues bien, la escogencia es el fruto de un canon. La palabra proviene del griego canón, que significa regla o medida. Sin duda alguna, cada uno de nosotros nos hemos preguntado por qué los cristianos, evangélicos o protestantes, la Biblia que manejamos es diferente a la que usan los católicos. Y todo se origina en dos canones. El uno llamado breve o palestinense y el segundo llamado largo o griego. Y vamos a entender un poco este asunto, porque recuerden, estamos viendo lo que es Antiguo Testamento y lo primero que necesitamos saber es cómo fue redactado y cómo surgió. El criterio de los judíos, según este criterio de ellos, existían dos canones de los libros santos, el canon breve, o sea, el palestinense, y el canon largo, el alejandrino. El uno podríamos llamarlo como el antiguo, como hebreo, y el otro pues como el griego. El Antiguo Testamento en hebreo está formado por 39 libros y se divide en tres partes, que son la ley, los profetas y los escritos. Y este es el que nosotros, los cristianos evangélicos, acogemos, el cual tiene 39 libros. El Antiguo Testamento en griego, también conocido como el canon largo, está formado en cambio por 46 libros. Esto es debido a que la versión griega de la Biblia, conocida como la de los 70, cuenta con 7 libros más, que son Tobías, Judí, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo y Sabiduría, que son los que conocemos como deuterocanónicos y son incluidos en la Biblia que utiliza la Iglesia Católica. Además, insertan algunas secciones griegas de Esther y Daniel que son adiciones a las que se tienen disponibles. Sin duda, nosotros nos preguntamos por qué existen estos dos tipos de casos. Y a un buen interrogante, una buena respuesta. Escuche bien esto. Los judíos en Alejandría tenían un concepto más amplio de la inspiración bíblica. Ellos estaban convencidos que Dios no dejaba de comunicarse con su pueblo, aun cuando ellos estaban fuera de la tierra santa y de lo que hacía el Señor iluminando a sus hijos en las nuevas circunstancias en las que ellos se encontraban. Los apóstoles también, al llevar el evangelio al imperio greco-romano, utilizaron el canon alejandrino. La iglesia primitiva recibió ese canon que consta de 46. Ese no consta de 39 libros como es el que nosotros manejamos hoy en día. Pero el asunto no paró allí, porque en el siglo III comenzaron las dudas sobre la inclusión de los que así fueron llamados deuterocanónicos. Los libros protocanónicos, que así lo llamaron algunos padres de la iglesia, hacen notar esas dudas en sus escritos. Por ejemplo, Atanasio de Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, y mientras otros mantuvieron como inspirados también los deuterocanónicos, por ejemplo, Basilio, Agustín, León y Magno. Los cristianos católicos asumen los deuterocanónicos, y es así que los dos cánones generaron división de criterios. Entonces, ¿cómo es que los cristianos católicos acogieron los libros deuterocanónicos? La razón es que a partir del año 393 hubieron concilios. Cuando hablamos de concilio, hablamos de reuniones. Esta reunión, esto lo que es concilio, ya se lo va a ver más adelante en el módulo 3, con ayuda del Señor, en donde se va a ver también historia de la iglesia. Y allí se va a hablar de los concilios. Cuando hablamos de los concilios, hablamos de reuniones que hicieron los que se llamaron también conocidos como padres de la iglesia o como las autoridades en aquel tiempo. Y en estas reuniones, ellos tomaron decisiones sobre las doctrinas, sobre las enseñanzas, sobre la deidad de Cristo, sobre la veracidad de la palabra del Señor. Y entre estas reuniones fue también en donde se decidió los libros que iban a estar por siempre y los que en realidad eran más fáciles de entender y que no tenían ineficacia y por sobre todo
tenían ese valor escritural y esa revelación divina. El problema con los libros deuterocanónicos o también llamados libros apócrifos es que estos libros tienen dos situaciones. Fueron escritos unos en un tiempo en el cual no había manifestación profética. O sea, no hubieron profetas que vengan a dar la palabra de Dios a los hombres que se levantasen en el nombre del Señor. En este tiempo, una de las únicas de las manifestaciones divinas que hubieron más grandes fue precisamente la de el Hanukkah, que también se conoce como la fiesta de las luces. Esto pasó que los judíos, pues como sí tenían el templo construido, tenían un problema, y era que no había aceite en las lámparas y recién empezaba esta fiesta, la fiesta del Hanukkah. Y resulta que el sacerdote dejó allí encendido, pues hasta ver qué se puede hacer luego, porque no había aceite, pero milagrosamente, el aceite duró 8 días. Y por eso es que se conoce como la fiesta de las luces. Esta fiesta en la cual las personas empiezan también a hacer intercambios de regalos, empiezan a iluminar sus casas en aquel tiempo. Por esa razón, Jesús dijo, fue en esa fiesta donde Jesús se presentó y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también le dice, ninguno de ustedes esconde una luz, sino que al contrario la ponen para que todos la puedan ver. Y Jesús se manifestó allí como la luz del mundo. Se manifestó de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se presentó en aquel tiempo y siempre hablaba de acuerdo a la costumbre que tenía el pueblo. Ellos estaban celebrando la fiesta de la luz y recordando el milagro que el Señor había hecho. Por eso que hay una menorá que no tiene 7 candeleros, sino que tiene 8, porque representa los 8 días que estuvieron milagrosamente el aceite sustentó aquel candelero. Y Jesús se presentó en esa fiesta. Y en esa fiesta Jesús dijo, está muy bien lo que hacen, pero también se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Entonces, volviendo acá a la historia, fue en el último concilio, el concilio de Trento. Imagínense, esto ya fue en el año 1546, en donde ya se terminó de decidir los libros que se iban a utilizar. En el último concilio de 1546 se definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados. Por eso nosotros los cristianos, que nos llaman protestantes, porque siempre vamos a protestar, siempre vamos a estar inconformes, siempre cuando hay terremoto nosotros le vamos a decir es juicio. Siempre cuando algo está pasando, la gente dice, la naturaleza, esto, y nosotros le decimos, no, es Dios hablándole a la humanidad, estamos viviendo el último tiempo. Siempre le vamos a estar diciendo a los corruptos como lo son, siempre vamos a estar recordándole a la gente que el problema el problema de la sociedad y el problema de cómo está el mundo es precisamente porque se ha dejado a Dios de lado y porque se ha querido admitir humanismos relativistas que lo único que hacen es que el hombre haga su propia voluntad y no haga la voluntad del Señor. Y por eso nos llaman protestantes. Y para el caso del Antiguo Testamento, los 39 libros del canon, del canon hebreo son los que nosotros admitimos. Porque el primero que negó la canonicidad de los 7 deuterocanónicos fue Carlos Tadio. Y segundo fue Lutero y luego vino Calvino. Ya esto estamos hablando del 1540. Vamos a ver acá. Yo cuando ya les voy a enviar el material para que ustedes puedan empezar a recordar aquello. Y aquí en este cuadro que tenemos acá, nosotros podemos ver todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
tanto en el canon alejandrino como en el canon palestinense, o sea, el canon breve y el canon largo. El canon breve es el que manejamos nosotros, que tiene los 39 libros. ¿Por qué? Porque haciendo el estudio exegético, estos hombres, como le digo yo, no podemos por eso tomar la Biblia patas arriba y leerla así nomás como si no tuviese tanto valor. Esta gente se tomó el tiempo y la responsabilidad de estudiarlos, que en realidad, y por haber encontrado inerrancias en alguno de estos, porque fueron escritos en un tiempo en el que no había revelación divina prácticamente. Ellos fueron escritos en un tiempo en el que Dios prácticamente no habló a los hombres y de allí surgieron un montón de falsas doctrinas donde se sustentan el purgatorio, las indulgencias, entre muchas otras cosas más. Por eso no fueron aceptados estos otros libros, porque fueron escritos en este tiempo y también porque algunos de estos fueron escritos por manos de hombres que ni siquiera conocían la tradición judía, que tampoco conocían a Dios, pero hicieron mezclas de algunas cosas de parte de la historia, pusieron parte de las cosas que ellos practicaban y conocían y parte de lo que habían visto de la historia de los judíos. Por eso es que estos libros, yo los puedo considerar como libros históricos, yo puedo considerarlos como un libro histórico, yo los he leído. Y considero que hay historias, cosas que pasaron. La historia de los macabeos me gusta mucho. Me gusta mucho la historia de los macabeos porque es una historia de hombres que se rebelaron ante el sistema. Se rebelaron ante el sistema. Allí habla también de lo que los judíos hacían, inclusive, que inclusive muchas veces se escondían para ellos no hacer trabajos en el día sábado y guardar así el día de reposo. Se escondían en cuevas y pasaron casos en los cuales muchos de ellos fueron muertos de una manera sanguinaria por cuanto estaban escondidos en cuevas adorando a Dios allí y pues allí fueron asesinados porque sabían que ese era su punto débil, que ellos estaban dispuestos inclusive a morir antes de quebrantar el día de reposo. Son cosas que ocurrieron. Es parte de la historia, como les digo, que hay allí. La revelación de Dios en las Escrituras. Una de las preguntas que con frecuencia escuchará se orienta a saber cuál es la razón por la que el hombre puede afirmar que las Escrituras son la manifestación de Dios a la humanidad. Este tema se adentra en el ámbito filosófico, pero como sin duda quiera despejar el interrogante y a su vez responder a quienes cuestionen al respecto, basta con que nosotros respondamos o digamos que tenemos ese convencimiento porque Dios se revela a la humanidad a través de la Biblia. Alguien le pregunta a usted, ¿pero por qué crees tanto en la Biblia? ¿Por qué tanto? Solo la Biblia, la Biblia y la Biblia. ¿Y cuál puede ser nuestra mejor respuesta? Es que Dios se revela a la humanidad en la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, tú vas a entender a Dios. Tú vas a entender lo que Dios quiere contigo. No hay otra forma. Esa es una de las mejores respuestas que podemos darle nosotros a la gente que nos pregunta. La revelación. Entonces es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. El autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario, instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o agiógrafo. Se le llamaba agiógrafo a los que escribían precisamente y se daban el tiempo para transcribir, como lo fueron Moisés, como lo fueron Esdras, entre otros grandes hombres de Dios en la escritura. También se los conocen como agiógrafos, porque se dedicaron a transcribir y a dejarnos la escritura preparada para que nosotros pudiésemos recibir. Ahí están Moisés, Isaías, Mateo, Pablo, etcétera, ¿no? La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres. Cabe resaltar que la Biblia tiene por lo menos 3 propiedades específicas que son, escúchelo bien, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre otras partes de todos los libros. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Por qué nosotros creemos en la palabra de Dios como
la autoridad en realidad para cada una de nuestras vidas. Porque la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es algo sobrenatural, de cómo todo está basado y no tiene errores en ese sentido. La inerrancia no contiene errores en lo que atañe a nuestra salvación, y la veracidad, o sea, que contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Hoy en día hay muchos comentarios sobre que la escritura está llena de errores. Pueden haber errores de traducción, o sea, se consideran errores, algunos los consideran errores porque alguna palabra está escrita con otro sinónimo. Sin embargo, lo que la Biblia no contiene son errores que pueden impedir que nosotros seamos salvos. Y la Biblia, como usted la tenga, en la traducción que usted la tenga acá, sea Reina Valera, sea Nueva Traducción Viviente, contiene todo lo que usted necesita para ser salvo. Usted lo contiene. Si usted quiere hacer un estudio más exegético, lógicamente allí usted va a estudiar otros escritos más, va a investigar un poco más y va a encontrar no errores, sino que va a encontrar mayor profundidad, el porqué de algunas cosas. Y lo demás, aparte de eso, lo que también tiene la escritura es santidad. ¿Por qué? Porque procede de Dios, porque enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Sobre esta base, como cristianos, tenemos plena confianza en asumir la escritura como autoridad para medir nuestras acciones y también como la expresión escrita de la revelación de Dios. ¿Dónde se originó la división en capítulos y versículos? La Biblia, como la conocemos hoy en día, fue escrita primero en hebreo, luego en arameo y luego en griego, con las características gramaticales de cada lengua. El Antiguo Testamento fue redactado en su totalidad en hebreo, salvo algunas excepciones como están en Esdras, Jeremías y Daniel, que fueron redactadas en arameo. Y luego el Nuevo Testamento fue redactado en griego. Surge la interrogante acerca de dónde proviene la división en 1189 capítulos y 31.102 versículos. Entonces, esta división no existe en los escritos antiguos. Esto fue un trabajo a sí mismo. Por eso le digo, hay que dar tanto valor a lo que hicieron los hombres de la antigüedad. Lo realizaron copistas masoretas en el siglo V después de Cristo, cuando realizaban su trabajo en Babilonia y en Tibera. En el siglo XIII después de Cristo se produce la división en capítulos. En particular también hay un monje católico. Este monje católico se llama Esteban Langton, a quien se le atribuye la introducción en las escuelas de la Universidad de París y en la edición de la llamada Biblia Parisiniense en el año 1226. La composición, como ha llegado hasta nosotros, se publicó en el año 1555 en la edición conocida como la Vulgata Latina de Robert Einstein. Y es necesario tener en cuenta que no en todos los casos la división en capítulo y versículo obedece a un orden lógico, por lo cual se observa en diversos pasajes que pareciera que cortan abruptamente para verlos continuando en el siguiente capítulo. Pero eso será algo que vamos a ver más adelante en las demás asignaturas del seminario bíblico y teológico en el cual nosotros estamos estudiando. Amén. Entonces, hoy hemos dado ¿cómo podríamos llamarle? Un repaso a la historia. Aquellos que quizás no la conocían, hoy la están aprendiendo, los que ya la conocían la están recordando, otros están ampliando el conocimiento en cuanto a lo que conocían, ¿no? Pero es así como hoy en día nosotros podemos obtener lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios escribió solamente 3 veces. 3 veces. La primera cuando escribió los mandamientos y se los fueron entregados a Moisés. La segunda cuando escribió en la pared la respuesta a Belsasar, en la cual escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin, tu reino ha sido cortado de ti. Y la tercera en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, al tener a la multitud frente a él y al querer condonar a la mujer que había sido hallada en adulterio,
Él escribió en tierra. No sabemos nosotros exactamente qué escribió, pero quizás les escribió hipócrita. Puede ser. Pero son las 3 veces que el Señor escribió. Nosotros hoy en día tenemos una ampliación muy grande de contenido. Tenemos que ser muy responsables con todas estas cosas. Tenemos que ser muy responsables porque todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos obtener lo que tenemos hoy en día es un trabajo muy grande. Es un trabajo muy grande. Vamos a tener una tarea para la próxima semana. Así que si usted tiene allí donde escribir, que debe de tenerlo allí, tome nota, tome nota. Y usted va a hacer una investigación. Usted va a hacer una pequeña investigación que le va a ayudar muchísimo en lo que es precisamente conocer un poco más la historia de la iglesia. ¿Por qué son llamados padres de la iglesia un gran grupo de hombres en diferentes épocas? Es lo que usted va primeramente a investigar. ¿Por qué son llamados ellos los padres de la iglesia, no? ¿Por qué son llamados así padres de la iglesia? Sí, pues, quien conocemos como nuestro padre, quien conocemos como el fundador de la iglesia, es Jesucristo. Porque hay hombres que son conocidos como padres de la iglesia. Entonces, vamos a verlo, vamos a estudiarlo. No simplemente lo respondamos así nomás, porque podríamos dogmatizarlo, generalizarlo o malinterpretarlo también. Cualquiera de esas opciones, ¿no? Pero vamos mejor a investigarlo para poder ampliar nuestro conocimiento. Y lo segundo, ¿en qué se distinguieron estos hombres? Anote bien. Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno y Agustín de Hipona. Vuelvo a repetir. ¿En qué se distinguieron Atanasio de Alejandría? Ese es su nombre y ese es el lugar de donde él proviene, cada uno de ellos. En la antigüedad se los conocía así. Por eso es que, por ejemplo, a Elías le llamaban Tisbita, Elías Tisbita. ¿Por qué? Porque era de un pueblo llamado Tisbi. Era lo único que se conocía de Elías. No conocemos la genealogía de Elías, no conocemos los padres, pero se conoce porque apareció desde allí de Tisbi, ¿no? Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno. Oiga, qué bueno ha sido Dios con nosotros que no nos dio esos apellidos, de verdad. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros que no nos dio. Bueno, aquí tengo un pastor que él parece que tiene genealogía de los padres de la iglesia, apellido Cabadiana. Puede ser que esté entre los padres de la iglesia, su genealogía. Y el último, Agustín de Hipona. ¿Amén? Agustín de Hipona. Entonces vamos a hacer esa investigación. ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Puede abrir su micrófono para poder luego dar por terminada esta clase. Pastor, bendiciones. Ayúdeme con el otro nombre. Gregorio Nacianceno. Repítame. Gregorio Nacianceno. Gregorio Nacianceno. Y el último es Agustín de Hipona. Hipona. Oiga, si ustedes se ponen a solamente leer la historia de esta gente, usted va a aprender unas cosas tremendas. Conforme el calendario, Pastor Mario. Y por último, Mario Cabadiana. Imagínense si hubiera nacido el día del 2 de febrero. Tremendo. Tremendo. Sí, entonces no dogmaticemos. Ustedes van a encontrar que la Iglesia Católica hace gran mención sobre ellos, pero ustedes enfóquense en la historia, lo que estos hombres hicieron. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre aquello, y les voy a explicar un poco más el contexto de esta situación, ¿no? De los cangrejos.
No, los cangrejos no es parte de la tarea. Amén. La primera tarea ya. ¿Por qué son llamados padres de la iglesia un gran grupo de hombres en diferentes épocas? ¿Por qué son llamados así? No es otra cosa, porque son llamados hombres jóvenes. Son llamados padres de la iglesia un gran grupo de hombres en diferentes épocas. Creo que la respuesta. Aquí no vamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Yo tengo un comentario. Amén. Sí, vale, tú. ¿Sí me escucha? Sí. Y ¿cómo llama? Y no es para que se haga doctrina, pero es mi humilde opinión. Yo he meditado esa parte cuando Jesús escribió en la tierra. Lo he meditado, he escudriñado la Biblia y me encontré con algo que me sorprendió. Dice que cuando la encontraron en adulterio, la llevaron solo a la mujer. Y la ley dice que tenía que ir el hombre y la mujer para ser apedreados. Exacto. Digo yo, no digo que se haga doctrina, digo yo, que Jesús escribió Levítico 20:10, creo que está. Y cuando ellos se sintieron, digo yo, porque la ley decía que tenía que ser el hombre y la mujer apedreados. Así es. Puede ser que se haya escrito ese versículo de la ley y se sintieron confrontados, no sé. Claro, algunos comentaristas también asimilan que puede ser aquello que Jesús estaba escribiendo en tierra. Algunos comentaristas asimilan aquello. Y porque tienen en cuenta lo que la ley decía. Amén. Yo hace tiempo, referente a lo que usted predicaba, usted nos enseñaba, a mí me llevaron a predicar el evangelio a un mormón, pero un mormón que tiene tiempo, porque el mormón tiene dos libros, el libro que le dan a los feligreses, por llamarlo así, y el libro que tienen los líderes. Entonces yo no quería ir y me llevaron. O sea, bueno, ya vamos. Esos hombres conocen palabras, pero erradas, ¿no? Pero conocen tremendamente. Me presentan a él y comenzamos a hablar. Yo le dije, el momento que comencemos a contender, yo me voy. Porque la palabra no es para contender, es para predicar. Van a hablar. Y en una de esas me hace la pregunta que usted dice que nos pueden hacer. ¿Por qué tú crees que ese libro llamado Biblia o la Biblia es la palabra de Dios? Esa pregunta me la hizo, pastor. Y yo le dije, yo en mi mente decía, Señor, dame sabiduría a responderle a este hombre. Era una eminencia allá en los mormones, un hombre de casi 2 metros, grueso. Estábamos en la casa de él. Pero yo decía, Señor, dame sabiduría para responderle. Entonces le digo, porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo siento su amor, siento su misericordia, lo siento latente en mi corazón, lo conozco más. Y cuando más leo la Biblia, más lo conozco, más lo busco, me aleja de todo lo que no le agrada, lo que tú no haces. Porque mientras más yo conozco a Dios, más me acerco, más me alejo. Por ejemplo, lo que tú no haces, tú tienes tu mujer y andas con otra mujer. Ese hombre me quedó viendo y me dice, ¿quién te lo contó? Yo le dije, es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Bueno, ahí se puso bravísimo. Le digo, mira, la Biblia dice esto. Me quiso pegar, pastor. Porque dice que yo andaba investigando su vida, antes de ir allá, que yo había andado investigando su vida. Yo le digo, es algo que tú no conoces, el Espíritu Santo porque no lo tienes, y el Espíritu Santo revela todo. Y hasta aquí conversamos. Bueno, se fue para adentro, regresó y me dijo, la próxima semana te necesito aquí, quiero conversar contigo. Ya no vengo más, porque la palabra no es para echarle a los perros, las perlas no se le echan a los perros. Y, a los cerdos. No se echan a los perros. Así es, entonces me quedó viendo y me dijo, pero yo tengo que volver a conversar contigo. Le dije, no. Me dice, me has dejado con una incógnita. Yo le digo, ¿cuál? Y me dice, ¿quién te dijo que yo andaba con otra mujer? Le digo, es lo que Dios puso en mi corazón. Se llama Espíritu Santo, lo que tú no tienes y no conoces. Y me salí de esa casa, pastor. Pero esos hombres tienen una doctrina satánica. Créame, pastor, que casi me hago mormón. Para hablar con este tipo de personas, la gracia del Señor, hay que estar preparado y comunión con el Señor, porque casi yo salgo de ahí mormón. Son
tremendísimo. Pero bueno, Dios nos guarda siempre de todo. Amén. 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 ¿Alguien tenga alguna pregunta? Pastor, ¿sí me escuchan? Sí, mi amado hermano Pedro. Sí, Dios me lo bendiga, mi pastor. Este de los hombres que usted manda a investigar, Gregorio, ¿de dónde me decía? ¿Cómo es Gregorio? ¿Qué más? Gregorio Nacianceno. Nacian. Nacianceno. Nacianceno. Naciancelo. ¿Sí? A ver, ¿alguien más que tenga una pregunta? Mi hermano Daniel, Amén, amén, pastor. Sí me escucha. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. cuénteme. Escuchamos. Hermano Daniel Mestanza. Tiene apagado su micrófono, no se le escucha. Antonacio era de Alejandría. Aquí se mandan. Dígame, Sí, Antonacio. Bueno, no se Pastor escucha Martín. si es que el hermano está hablando. Dígame. Dios le bendiga, pastor. ¿Sí? Una pregunta, pastor. ¿Es Antonacio? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Antonacio de Alejandría. Atanasio. Atanasio. No vamos a encontrarlo después. Atanasio, sí. Atanasio. Atanasio. Así le va a poner mi hijo para tenga. Atanasio. Amén. Nacieno. ¿Cómo es? Nacianceno. 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 Así es, pastor. Y Agustín de Aponia. Hipona con H. Hipona. Ya, pastor. Tenía todo mal escrito. Gracias, pastor. Amén. 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 Muy bien. Vamos a dar por terminada esta clase en esta tarde, así que vamos a orar. Amén. Y vamos a darle las gracias al Señor. Padre, gracias por esta tarde, por todo lo que nos has permitido aprender en este día, eterno Dios. Te pedimos, Señor amado, que nos ayude, Señor, para cada día tomar con mayor responsabilidad tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Gracias te damos, Señor, porque utilizaste a hombres, Señor amado, para que nos puedan traer, Dios mío, luz a nuestras vidas, Señor. Y gracias por el trabajo, Dios mío, la fuerza, la responsabilidad, Dios mío, que pusiste en cada uno de ellos. Hoy nosotros tenemos solamente el deber de transmitir tu palabra a las demás personas que nos conocen. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo con total responsabilidad y así poder en realidad hacer tu voluntad en nuestras vidas en este tiempo y establecer tu reino en esta tierra. Señor, te damos gracias por esta clase y te pedimos desde ya, ayúdanos para que en la próxima clase, Señor, todos podamos estar y así disfrutar de tu maravillosa presencia y de todo lo que quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor me los bendiga. No olviden poner la palabra presente, ¿sí? No olviden aquello, escribir la palabra presente para poder tener claro, tener constancia de que usted estuvo en esta clase. Amén. Muy bien, entonces sí, y ahora sí ya pueden salir. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, amén, que el Señor me la bendiga. Dios le bendiga, mi amado pastor. Amén, que el Señor me bendiga. Pastor Marvin, Cuénteme. ayúdeme con el primer deber era ¿por qué son llamados los padres ¿Por qué son llamados el primer padres de la iglesia?
Un gran grupo de hombres en diferentes épocas. Un gran grupo de hombres faltó. Un gran grupo de hombres en esa época. En diferentes En épocas. diferentes épocas. Ya, ya. Y el segundo, mi pastor, los nombres que usted mandó, ¿no? Sí. ¿En qué Ya. se distinguieron Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno y Agustín de Hipona? Ya, mi amado pastor. En hoja la enviamos. Sí, me puede enviar la foto o si lo pueden hacer en PDF también no hay problema. Ya, ya, mi pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Excelente, que el Señor me lo bendiga. Pastores. Amén.